El día de hoy queremos fijar posición oficial como organización política de la Unidad Democrática y como partido que está al lado de la gente, con el pueblo, en los momentos en los que estamos pasando la peor crisis económica, social que hayamos vivido en nuestra vida republicana. Hoy, lamentablemente, tenemos que ver cómo un país que llegó a tener precios del petróleo por más de $120 el barril y que cuando asumió el poder el gobierno revolucionario, que de revolución tiene nada, tenían una deuda de 30.000 millones de dólares, como en medio de la mayor bonanza petrolera que hayamos tenido en la historia, han quintuplicado nuestra deuda externa, dejando al pueblo venezolano en una situación de pobreza sin precedentes. A un país en el que ningún venezolano puede conseguir fácilmente medicinas, ni siquiera poder hacer un examen a un hijo para poder descartar una enfermedad. En un país donde los niños se acuestan sin comer porque no hay cómo alimentarlos. En un país donde ya suele ser costumbre ver a la gente buscar en la basura lo que puedan conseguir porque no tienen cómo alimentarse. En un país donde la inflación, la hiperinflación a la que hemos llegado, se come el dinero de los bolsillos. Y mientras tanto, Nicolás Maduro anuncia la emisión de nuevos billetes porque ya los anteriores no sirven para comprar absolutamente nada, pero no da ningún tipo de solución para resolver los problemas de los venezolanos. Mientras tanto, Nicolás Maduro sigue empeñado en confrontar y en enfrentar a los venezolanos que piensan distinto y que están luchando para poder tener en Venezuela un país donde haya oportunidades para todos y donde haya plena libertad, donde sea respetada la dignidad del ser humano. Por eso el día de hoy nosotros deploramos que el gobierno nacional, lejos de asumir la responsabilidad en la catástrofe que le está tocando vivir al venezolano como un día a día, a lo único que dedique su tiempo es a perseguir a quienes pensamos distinto. Es a tratar de debilitar aún más o de tratar de quitar ya el sesgo que antes ya había de control sobre las decisiones judiciales al querer de una forma absolutamente arbitraria enjuiciar y perseguir al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. Lo ocurrido la semana pasada en una reunión de sala plena en la que no se le dio oportunidad ni siquiera a ese diputado de poder ser defendido o de presentarse para defenderse él mismo, sin respetarle su inmunidad parlamentaria, pero además generando una situación de flagrancia que no existía en ningún momento porque Freddy Guevara no ha cometido ningún delito, no es otra cosa que un atentado contra la libertad en Venezuela, contra la libertad de pensamiento y sobre todo contra la única institución legítima que existe en el país, que es la Asamblea Nacional, que es lo que justamente a ellos les preocupa y les duele, porque el mundo entero reconoce a la Asamblea Nacional como el único órgano legítimo que existe en Venezuela, porque fue electo por el pueblo y porque en definitiva todas las decisiones judiciales que se han tomado lo único que intentan es quitarle el poder al pueblo que está representado en sus diputados. Ese ataque es un ataque al Parlamento venezolano, es un ataque a quienes piensan distinto en un país donde la gran mayoría no quiere a Nicolás Maduro y quiere un cambio, y es un ataque a la posibilidad que podamos tener los venezolanos de conseguir a través de la participación ciudadana, del disentimiento y del libre albedrío un cambio en Venezuela. Nosotros queremos hoy solidarizarnos con Freddy Guevara, solidarizarnos con el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien está siendo amenazado también por este gobierno, supuestamente por ser culpables de delitos que en todo caso han cometido de ellos, porque traición a la patria es que hoy no tengamos cómo pagar una deuda que ellos mismos asumieron y que lamentablemente, por cómo han destruido nuestro aparato productivo, no tienen los ingresos para poder cancelarla. Esta reestructuración de la que ha hablado el gobierno nacional no resuelve ninguno de los problemas que los venezolanos tenemos. Y hoy queremos hacer un llamado de atención al pueblo, a ese pueblo que ve cómo este gobierno utiliza el poder judicial para politizarlo y perseguir a quien piensa distinto, que ha tratado de destruir la vía electoral robándose a través de las irregularidades que ya vimos en el proceso electoral regional el derecho al libre voto de los venezolanos. Decirles que hoy más que nunca
tenemos la obligación de mantenernos firmes, de mantener nuestra ruta para lograr un cambio en un proceso presidencial donde el voto valga y donde la gente decida. Que todas estas amenazas contra Freddy Guevara, esta persecución contra el Parlamento Nacional, tienen que unirnos más a los venezolanos, que no queremos transigir, que no queremos claudicar, que no queremos ver eternizado un gobierno que es el principal responsable del drama que estamos viviendo y que nos obliga a unirnos y a relanzarnos para defender nuestra dignidad y nuestra soberanía, para defender nuestro derecho a vivir en un país donde haya oportunidades y donde haya libertad. Por eso hoy queremos reafirmar el planteamiento que hemos venido haciendo desde la semana pasada, de un relanzamiento de la unidad que permita que juntos podamos luchar por condiciones electorales en los que los venezolanos podamos elegir libremente y en también definiciones estructurales nuestras, como la definición de un candidato presidencial que en el menor tiempo posible pueda ser escogido a través de primarias para poderle mostrar al mundo que los venezolanos estamos listos para derrotar a este gobierno y que no hay amedrentamiento que pueda contra la voluntad de un pueblo que decidió cambiar y que decidió ser libre a pesar de lo que este gobierno puede hacer. Por eso, nuestra solidaridad con Freddy Guevara, nuestro respaldo a la Asamblea Nacional y nuestra lucha indeclinable para que este país en el menor tiempo posible pueda haber un cambio definitivo a través de un proceso electoral donde se rescaten las condiciones y donde juntos escojamos un candidato presidencial que derrote a Nicolás Maduro, que derrote al hambre en Venezuela, que derrote la miseria que nos ha impuesto y que abra una puerta de esperanza, de fe, de futuro y de progreso para todos los venezolanos.